Hola a todos, muy buenos días, ¿cómo están? Hoy estamos en el podcast Alfabetización Energética. Mi nombre es Aleida y estoy acompañada de mis compañeros John, Patrick, Daina, Jesús y Milagros. Hoy vamos a conversar sobre algo que usamos todos los días, pero probablemente no entendamos como creemos, la energía eléctrica. Justamente, Leida, esta es una de las formas más cercanas de ver nuestro consumo en el recibo de luz, aunque siendo sinceros, cuando llega a casa casi todos hacemos lo mismo. Sí, vamos directamente al monto final y qué pensamos, pero nunca nos preguntamos por qué llegó tanto este mes. Exacto, Fernanda. Nos fijamos en cuánto hay que pagar, pero no siempre, nunca nadie revisa qué es lo que consumen y por qué aparecen tantos conceptos. Y solo va, pone su tarjeta y paga. Y justamente ese es el problema, ¿no? Porque en el recibo, además de los kilowatts por hora, la potencia, bueno, toda la información que aparece como tal, puede ser complicado para la gente, ¿no? Sí, creo que por eso mismo que mencionas, Patrick, hoy vamos a explicar de forma sencilla estos términos y ver cómo entenderlos puede ayudarnos a nos puede ayudar a ahorrar el uso de energía. Usar energía de forma más responsable. Sí, chicos, muchas gracias por tus apreciaciones. Bueno, entonces, para comenzar con lo más básico, en el recibo podemos identificar a veces kilowatts o kilowatts hora. Estos se parecen bastante y realmente significan lo mismo. Aleida, puede ser que no, y puede ser que sea una confusión muy común, porque los kilovatios miden la potencia o qué tan rápido un aparato utiliza energía. Exacto, y complementando lo que dice Jesús, los kilovatios representan la cantidad total de energía consumida durante cierto tiempo. Sí, para verlo más claro podemos pensar en un ejemplo cotidiano que nos puede pasar a todos. Una plancha, cuando uno plancha su ropa y le quita las arrugas. Si una plancha que de 1 kilovatio funcionara durante una hora, consumiría exactamente 1 kilovatio hora de energía. Y si pasan 2 kilovatios, así. Pero nadie te va a planchar una prenda en una hora. Ah, sí, pero es Eso que... Pero básicamente esa es la idea, ¿no? El consumo depende tanto de la potencia del equipo que estamos usando, en este caso la plancha, y el tiempo que permanece funcionando, ¿no? Claro. Y bueno, entonces, siguiendo esta idea, un aparato con mucha potencia no necesariamente es el que más consume durante todo el mes, ¿no? Exactamente, Aleida. Por ejemplo, un hervidor tiene una potencia alta, pero normalmente funciona solo unos minutos. En cambio, un refrigerador puede tener menor potencia, pero permanece conectado todo el día. Sí, por eso cuando en el recibo vemos que consumimos 78 kilowatts, significa que esa fue la energía total utilizada durante el mes, ¿no? No quiere decir que la vivienda tenga una potencia de 78 vatios. Pero ahora que estamos hablando de potencia, también a veces aparece, he visto en mi recibo que aparece una potencia contratada, que yo contrato una potencia de 3 kilowatts. ¿Qué significa esto exactamente? ¿Alguien sabe? Bueno, eso se refiere básicamente a la capacidad de potencia que tiene disponible cada persona en la conexión de tu casa, ¿no? Especialmente cuando usamos varios aparatos al mismo tiempo. Por ejemplo, como decía Patrick, si encendemos a la vez una plancha, un hervidor, una ducha eléctrica y otros equipos, la demanda instantánea va a aumentar bastante. Claro, chicos.
Y es como dicen. Bueno, entonces, para evitar otra confusión, ¿no? Esos 3 kilovatios no significan que podamos consumir 3 kilovatios hora durante todo el mes. Así es, Aleida, tampoco significa que el precio sea solo 3 soles por cada kilowatts por hora. La potencia y la energía son magnitudes diferentes. Ajá. Y también no hay que olvidar que hay un tercer dato que suele aparecer, la tensión de 220 voltios. Ajá, correcto, Fernando. Aunque siguiendo lo que acabamos de explicar, esto tampoco representa el consumo. Sí, exacto. Esos 220 voltios indican la diferencia de potencial con la que llega la electricidad a la casa. No son 220 vatios o 220 kilowatts ni 220 soles. Entonces, como tal, para resumir toda esta primera parte, la energía se mide en kilowatts hora, la potencia en kilowatts y la tensión en voltios. Ya, y con esa diferencia clara, ya podemos entender mucho mejor la información básica del recibo. Sí, como dijiste, Milagros. Ahora que pues diferenciamos mejor esos conceptos, nos surge otra pregunta. ¿Cómo sabe la empresa cuánta electricidad consumimos? Eh, Eso se puede determinar mediante el medidor en el recibo que aparece una lectura anterior y en la lectura actual. Sí, por ejemplo, si la lectura anterior fue de, ponle 1858, y la actual es de 1936, simplemente restaríamos ambos valores. No, entonces me estás diciendo que esos 1000 sería 1936 menos 1858. Eso da 78. Y esto conectándolo con lo que ya se explicó al inicio, esos 78 representan el consumo del periodo, o sea, 78 kilowatts hora de energía. Además, puede aparecer también un factor de medición. Y si ese factor es 1, como en este caso, el resultado no va a cambiar. O sea, no tenemos que multiplicarlo por 10 ni dividirlo entre 100, ¿verdad? Exactamente, Aleida. Se multiplica solo por 1 y el consumo facturado sigue siendo 78 kilowatts. Y aprovechando que ya conocemos el costo mensual, también podemos calcular la potencia promedio utilizada por la casa. Sí, ¿no? Me imagino que para hacerlo, por ejemplo, si el periodo fue de 30 días, primero convertimos ese tiempo a horas. O sea, 720 horas, ¿no? Ajá, y luego dividimos esos 700 kilowatts hora entre esas 720 horas y obtenemos aproximadamente 0.108 kilowatts. Claro, ¿no? Pero expresado en vatios serían unos 108 vatios de potencia promedio. Y bueno, para que no se malinterprete, eso no significa que la casa consuma exactamente 108 watts durante todo el día. Claro, como indicó Aleida, es solamente un promedio y habrá momentos en los que el consumo sea alto y otros en los que sea muy bajo. Ajá, por ejemplo, cuando no hay nadie en la casa, tal vez solo queden funcionando el refrigerador o equipos conectados, ¿no? En cambio, por la noche pueden encenderse varios aparatos a la vez. Entonces, si queremos expresar esta misma cantidad en otra unidad que sea más cotidiano, que nosotros como físicos conocemos más, la podríamos convertir a joules, ¿no?
Y como justamente un kilowatt hora equivale a 3.6 millones de joules, esos 78 kilowatts hora vendrían a equivaler a 280.8 millones de joules. Pero, o sea, suena como una cantidad muy grande. Ajá, pero solamente porque el joule es una unidad mucho más pequeña y para el consumo doméstico es mucho más práctico hablar en kilowatts. Exactamente como dijiste, Patrick. Y bueno, hasta aquí hemos entendido cómo se mide el consumo, pero ahora viene la parte que suele generar más dudas, los diferentes cobros, ¿no? Porque, como dice Leida, uno podría pensar que todo el monto corresponde únicamente a la energía utilizada, pero en realidad no es así. Sí, primero está el cargo por la energía, que sí depende directamente de los kilovatios hora consumidos. Exacto, Fernanda. También aparece el cargo fijo, que está relacionado con la disponibilidad, la operación de atención, el servicio eléctrico, todo eso. Por ejemplo, el alumbrado público, etcétera. Entonces, aunque una persona consuma muy poco, sigue existiendo costos de distribución, mantenimiento, medición y atención al usuario. Eso que acabas de mencionar, Patrick, se llama, se suma al alumbrado público, que también aparece dentro del recibo. Y solo para aclarar, pues ese cobro no corresponde a las luces que usamos dentro de la vivienda, ¿no? Claro. Y bueno, se destina a la iluminación de calles, avenidas y otros espacios públicos también. Además, puede aparecer un concepto relacionado con la electrificación rural que contribuye a llevar y mantener el servicio eléctrico a zonas más alejadas. Sí, y después también tenemos el IGB, que se calcula sobre los conceptos grabados del recibo. Exacto. Por ejemplo, si el total es, digamos, tu recibo te están cobrando 54,37, que era lo que está en el recibo, el 18% de esto corresponde al IGB y esto es aproximadamente 9,79. Entonces, finalmente, también puede aparecer un redondeo de 1 o 2 céntimos. Pero ese pequeño monto, o sea, no quiere decir que el medidor esté fallando. No, como señala Milagros, este es únicamente un ajuste de los decimales que utilizados en los cálculos. Claro, chicos. Y bueno, ahora, además de diferentes cargos que hemos abordado, hay algo importante que cabe mencionar, que es el precio de la energía, y este puede cambiar según cuánto consumamos, ¿no? Sí, por ejemplo, los primeros 30 kilowatts pueden cobrarse a más o menos 0,46 soles por cada kilowatt. Entonces multiplicamos 30 por 0.4679 y obtenemos aproximadamente 14.04 soles. Claro, pero como el consumo total fue de 78 kilowatts hora, todavía quedan unos 48 watts más o menos por calcular. Y esos 48 kilowatts hora se cobran a una tarifa mucho mayor, de 0.66 soles por cada kilowatt hora, y eso da aproximadamente 32.08 soles. Ya, y al sumar estos dos bloques, o sea, lo que dijo Fernanda de 14 soles con 0,4 céntimos, o bueno, con 4 céntimos, y lo que dijo Patrick de 32 soles y 8 céntimos, tenemos un total de 46,12 céntimos solamente para el consumo de energía. Uh-huh. Y bueno, gracias por los cálculos. Entonces, en resumen, como podemos ver,
Después de los primeros 30 kWh, cada unidad adicional es un costo más alto. Sí, justamente por reducir el consumo del bloque más caro puede generar un ahorro más visible. Sí, por ejemplo, si bajamos de 78 a 58 kilovatios hora, estaríamos reduciendo 20 del bloque de mayor precio. Entonces, si a estos 20 kilowatts hora lo multiplicamos por su tarifa, que si mal no recuerdo era 0.66 centavos más o menos, obtendríamos aproximadamente 13 soles de ahorro, que todo suma al final de cuentas. No, así sea, bueno, así parezca, no parezca demasiado para este mes, si mantenemos ese ahorro durante varios meses, pues el resultado ya se vuelve significativo. Claro, ¿no? Y también que no solo se trata del dinero, sino que reducir el consumo también disminuye la cantidad de energía que necesita el hogar. Uh-huh. Y pues entonces eso nos lleva a mirar más allá, porque la electricidad no solo aparece directamente en el enchufe, sino que antes pasa por todo un sistema. En el caso de Arequipa, SEAL se encarga principalmente de distribuir y comercializar la electricidad. Sí, como menciona Jesús, distribuir no es lo mismo que generar. La generación ocurre en las centrales eléctricas. Luego, toda esa energía se traslada mediante redes de transmisión y finalmente se distribuyen a todos los hogares, comercios, instituciones, a la universidad, etc. Y en el Perú también se utilizan distintas fuentes para producir electricidad, siendo estas principalmente las centrales hidroeléctricas y centrales térmicas que emplean gas natural. Y complementando también lo que dices, Patrick, nosotros tenemos generación solar y eólica en Arequipa, ¿no? Y bueno, o sea, eso cuenta o sea, como un potencial bastante importante. Uh-huh. Claro, pero eso no significa, ¿no?, que toda la electricidad que usamos en casa venga exclusivamente de una planta solar de Arequipa. Exacto. La energía forma parte del sistema eléctrico interconectado nacional, donde se combinan distintas fuentes de generación. Sí, en el recibo puede aparecer la categoría BT5B, no sé si lo vieron. Las letras BT hacen referencia a baja tensión, que es común en suministros residenciales. Sí, y otro dato es el sector típico que clasifica las características de la zona de distribución de donde estás y etc. Entonces, por lo tanto, no quiere decir que la tensión sea inestable ni que la vivienda esté ubicada en una zona industrial. Y bueno, ya que estábamos hablando de fuentes de generación, un tema bastante importante que debemos considerar también sería el impacto ambiental, ¿no? Sí, muy de acuerdo, Milagros, porque aunque cuando encendemos un foco no vemos humo, así, parte de esta electricidad puede producirse utilizando combustibles que generan emisiones. Sí, por ejemplo, las centrales térmicas que utilizan combustibles fósiles emiten dióxido de carbono. Sí, para tener una idea sencilla, supongamos un factor de emisión de 0.5 kilogramos de dióxido de carbono por cada kilovatio hora consumido. Wow, eso es bastante. Entonces, en el ejemplo, si el lugar utilizó esos 78 kilowatts hora por 0.5 da... Bueno, ese resultado sería aproximadamente 39 kilogramos de dióxido de carbono asociados a ese consumo. Bueno, esto es, o sea, una estimación, ¿no? Porque la cantidad real
depende de las fuentes de energía utilizadas en cada momento. Claro, pero igual pues nos permite entender que reducir el consumo no solo beneficia a nuestra economía, sino también al ambiente, ¿no? También puede ayudar a disminuir el impacto ambiental de la generación eléctrica. Sí. Ahora, para entender todos estos conceptos, va a ser importante que, también tengamos que preguntarnos si realmente aplicamos todo ello. Sí, exacto, porque una cosa es saber qué debemos hacer, qué debemos ahorrar energía, y otra muy, muy distinta es hacerlo todos los días. Ajá, y por ejemplo, muchas veces salimos de una habitación y dejamos la luz encendida sin necesidad alguna. Sí, a veces en mi familia pasa eso y yo me paro peleando con ellos, ¿no? También cuando dejan el conector, el cargador conectado y, o sea, cuando nadie está cargando nada. Sí, también es común dejar la computadora en suspensión durante toda la noche, que a veces también lo he hecho, cuando claramente pues podríamos apagarlo completamente y así eh, reducir el costo de energía eléctrica. Sí, siguiendo con estos ejemplos, otro hábito útil sería y recomendable sería aprovechar la luz natural siempre que sea necesario. Sí. También conviene revisar la etiqueta de eficiencia antes de comprar un electrodoméstico. A veces viene A, B, C. Exacto, porque ¿de qué te sirve un equipo que sea barato al inicio? Pero va a ser barato, sí, pero termina consumiendo un montón de energía y al final de cuentas eso va a hacer que ese ahorro que tuviste al inicio porque era barato, lo vas a pagar en electricidad. Y bueno, además de elegir equipos eficientes, pues deberíamos comparar el consumo de un mes con el anterior. Sí, normalmente consumimos unos 70 kilovatios hora y de pronto subimos a 110, no sé por decir. Bueno, es señal de que obviamente algo cambió, no está funcionando más. Claro, también podría ser que compramos un equipo nuevo, que aumentaron las horas de uso, o que más personas estuvieron en la vivienda, ¿no? Y hubo mayor gasto. Incluso podría existir un problema en instalación, por eso es bueno y recomendable revisar el recibo para detectar cambios. También tenemos que tener en cuenta que no solo debe interesarse una persona, o bueno, la persona que paga. Todos los integrantes de la casa deben participar en regular todo eso. Sí, por eso yo creo que es importante hablar de este tema, ya que aparte de que es interesante, ayuda bastante en general al planeta. No se trata solo dejar de usar los aparatos, sino de concientizar a nuestros familiares, a los que tenemos cerca primero y luego a toda la comunidad. Se trata más de utilizarlos de una manera mucho más consciente y evitar desperdicios innecesarios. Claro, ¿no? Pero bueno, ya, y después de todo lo conversado, podemos decir que la alfabetización energética no consiste solamente en memorizar términos complicados, ¿no? No, más bien consistiría en entender qué consumimos y cómo se calcula. También en diferenciar la energía potencial y la tensión. En reconocer los distintos cargos que aparecen en el recibo, ¿no? Y en calcular cuánto podríamos ahorrar si reducimos dicho consumo. Y en comprender que nuestras decisiones también tienen efectos económicos y ambientales. Claro, ¿no? Y al final, pequeñas acciones como apagar la luz,
desconectar el cargador o la tele o comparar el consumo en diferentes meses pueden generar una gran diferencia si es que todos lo hacen, no solo en un hogar, sino concientizarnos todos. Exacto. Así que la próxima vez que llegue el recibo, No revisemos solamente el monto final. No, si no veamos cuánta energía consumimos. ¿Y qué cargos se están aplicando? Cambio respecto al mes anterior. ¿Qué podemos hacer para mejorar? bueno, a todos, gracias por acompañarnos en este podcast. Esto ha sido todo por hoy y hasta la próxima. Adiós, adiós a todos, Bye. bye.